Buenos días, chicos. Buenos días, papitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, la Mellanina, para realizar el día de hoy la explicación del capítulo 15 de Personal Social. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. Saquen todos sus libros, vamos a ir a la página 218 y vamos a empezar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien, les voy a dar tiempo para que tengan todo su material listo para poder trabajar, ¿sí? Bien, en sus cuadernos ustedes ya saben que tienen que poner la fecha del día de hoy. Ya luego a continuación se les muestra lo que van a poner en sus cuadernos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a empezar con esta hermosa explicación del capítulo que dice la República Presidente Actual. Bien, vamos a hablar de la República y del presidente actual. Bien, vamos a empezar. Capítulo 15, la República Presidente Actual. Bien, la República. La República comienza con la independencia del Perú, proclamada por el libertador don José de San Martín el 28 de julio de 1821. La República Peruana se consolidó con la intervención del libertador don Simón Bolívar. Bien, recuerdan ustedes la independencia del Perú, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuándo fue? Fue el 28 de julio de 1821. Bien, bien. Don José de San Martín. ¿Recuerdan a don José de San Martín? Él viene a Perú, sí, él formó un ejército para venir a ayudarnos a tener nuestra libertad, nuestra independencia. ¿Recuerdan, chicos, que los españoles no se querían ir del Perú? Sí, maltrataban a todos los peruanos, ¿no es cierto? Y los españoles no se querían ir. Entonces don José de San Martín vino a ayudarnos. Él era argentino y vino a ayudarnos porque él era un gran libertador. Ya él había ayudado a la independencia de Chile, chicos, y vino al Perú. Dijo, voy a ir al Perú a ayudarlos. Y vino don José de San Martín, ¿recuerdan? Bien, y vino con su ejército. Sí, él trajo un ejército, vino por los Andes trayendo un montón de soldados para poder venir a luchar ¿contra quién? Contra los españoles. Y sí, pues, él vino aquí a Perú y luchó contra los españoles, ¿no? Luchó, peleó y proclama la independencia del Perú. Sí, los vence a los españoles, en gran parte los vence, ¿no? Y proclama la independencia del Perú. Dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente. ¿Recuerdan, chicos? El 28 de julio de 1821, chicos. Sí, entonces nosotros ya teníamos la independencia, ya éramos libres, pero los españoles no se querían ir, pues, chicos. No, no me quiero ir, decían. Pero si ya don José de San Martín ha dado la independencia, le decían. No, decían los españoles, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos. Entonces don José de San Martín fue a buscar a otro libertador como él, muy importante, llamado Simón Bolívar. Y don José de San Martín le dijo, Simón Bolívar, ¿tú me puedes ayudar a que los españoles se vayan? Puedes traer también a tu ejército y ayudarme a que se vayan. Tú también los puedes sacar del Perú, puedes con tu ejército ayudarme para que ellos se puedan ir de verdad y los peruanos sean libres, porque no se quieren ir. Yo ya di la independencia, pero ellos no se quieren ir. Y Simón Bolívar le dijo, sí, trato hecho, voy a ir y te voy a ayudar, voy a ir a sacar a ellos, a los españoles. Entonces don José de San Martín dijo, trato hecho, Simón Bolívar. Entonces chócala, quedamos. Entonces Simón Bolívar dijo, voy a ir a Perú y voy a ayudar a darle la libertad total al Perú, porque mi amigo don José de San Martín ya dio la independencia, pero me ha dicho que los españoles no se quieren ir. Entonces viene Simón Bolívar y don José de San Martín se va, se regresa, se va y lo deja a Simón Bolívar aquí en el Perú, ahora él luchando contra los españoles para que sí se terminen de ir. Y Simón Bolívar vino con su ejército, chicos, y terminó de sacar a los españoles. Entonces, don José de San Martín proclamó la independencia y los españoles no se querían ir. Y le solicitó ayuda a Simón Bolívar para que también venga con su ejército y termine de sacar a los españoles que no se querían ir, los que se quedaron todavía, ¿sí? Y Simón Bolívar consolida la independencia, da por terminada, y él sí logra sacar a los españoles y por fin ya éramos libres. Bien, entonces es así como se consolida la independencia del Perú, chicos. Bien, muy bien. Entonces ya tenemos república, ya somos libres y cuando un
país ya tiene la independencia, ya es libre, ya es república y puede elegir a sus presidentes, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a escuchar, sí, hechos importantes de la república, ya cuando ya somos república porque ya somos libres. Vamos a ver qué pasa, qué pasó, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, hechos más importantes de la república. Los primeros años de nuestra independencia se desarrollaron entre luchas militares por alcanzar la presidencia de la república. Bien, como ya éramos república y éramos libres, la mayoría de personas que estaban en el Perú eran militares, sí chicos, eran militares, ¿no? Bien, entonces ellos, los militares, querían ser presidentes del Perú. Sí, ellos querían ser presidente, que nadie vote, que no hayan elecciones. Ellos querían imponer, no, yo quiero ser presidente y yo me voy a elegir solo. Entonces, entre los militares, chicos, empezaron a pelearse, empezaron entre ellos a luchar por querer ser ellos los presidentes del Perú. Ella llegaba a ser presidente un militar y venía otro militar y lo sacaba, le daba golpe de estado. Golpe de estado es que entraba con todo su ejército, sus soldados y sacaban al presidente que estaba ahí y se ponía él. Luego venía otro y así estaban niños. Entre ellos, entre los militares, entraban al palacio de gobierno donde está el presidente y sacaban al presidente que estaba ahí. Entre militares se peleaban por ser presidente del Perú. Sí, niños, eso pasaba cuando recién estábamos siendo república. Bien, por eso dice, los primeros años de nuestra independencia se desarrollaron entre luchas militares. Los militares se peleaban porque querían ser presidentes, pues, por alcanzar la presidencia de la república. ¿Ven? Vamos a ver qué más pasaba. En 1845, niños, con la elección de Ramón Castilla se abolió la esclavitud y surgieron los primeros ferrocarriles. Bien, se elige ahora a un presidente llamado Ramón Castilla. Sí, también era militar, sí, pero él fue un presidente noble, ¿no es cierto? No se peleaba con los demás militares, poquito nomás, pero no tanto. Entonces Ramón Castilla fue un presidente que dio la libertad a los esclavos negros que habían acá en el Perú. Sí, niños, Ramón Castilla le da la libertad a muchos esclavos negros, sí, que venían en barcos de África. Los españoles tenían muchos esclavos que ellos compraban para que sean sus empleados en sus casas o en sus haciendas, en sus tierras de cultivo. Los españoles les quitaron muchos tierras de cultivo a los indios, a los indígenas, ¿no es cierto? Se apropiaron de terrenos que no eran de ellos. Entonces ellos compraban a los esclavos que venían en barcos de África como si fueran animales, chicos. Sí, los tenían encadenados. Y Ramón Castilla se molestó. Dijo, no, no, yo le voy a dar la libertad a todos esos esclavos. Y los españoles se quedaron sin sus esclavos. Sí, algunos tenían esclavos todavía en sus casas trabajando para ellos. Entonces Ramón Castilla se molestó y dijo, no, le voy a dar la libertad. Ya no van a ser esclavos. Y les dio la libertad, chicos. Sí, en 1845 muchos esclavos rompieron sus cadenas y ya no iban a ser esclavos, se alegraron, ahora somos libres, libres, decían. Entonces, ¿quién abolió la esclavitud de los esclavos? Ramón Castilla. Pero también cuando Ramón Castilla fue presidente, también él, sí, en la época de la presidencia de Ramón Castilla, aparecieron los primeros ferrocarriles. Sí, este ferrocarril iba desde Lima hasta Chorrillos. Miren cómo eran los ferrocarriles antes, chicos. Oh, surgen los primeros ferrocarriles cuando Ramón Castilla era presidente. Esos ferrocarriles antiguos, miren niños. Sí, recorría todo Chorrillos hasta todo Lima iba. Luego aparece otro ferrocarril que se iba ahora hasta el Callao, desde Lima hasta el Callao. Sí, miren esos ferrocarriles, chicos, hasta el puerto del Callao. Entonces, en el gobierno de Ramón Castilla, hubieron dos ferrocarriles que aparecieron. Sí, para dos lugares. Uno que se iba para Chorrillos y el otro se iba para el Callao. Y los dos salían desde Lima. Sí, porque había mucha gente que trabajaba en esos lugares. Bien, entonces estamos viendo que en el gobierno de Ramón Castilla, en la época de la República, cuando recién éramos República, Ramón Castilla dio la libertad a los esclavos y también se fabricaron
los dos primeros ferrocarriles, uno para el Callao y uno para Chorrillos, ¿no? Y también los militares en la época que comenzó la República se peleaban porque ellos querían ser presidentes del Perú, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar explicando. Bien, en 1895 Chile declaró la guerra al Perú. Esta se conoce como la Guerra del Pacífico. Sí, niños, empezó Chile a pelear con Perú. Sí, por apropiarse de algunos territorios de nuestro Perú, los chilenos empezaron a pelear con los peruanos en 1845. Sí, Chile empieza a pelear con Perú, ¿no? Chile siempre quiere pelear con Perú, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? En 1941, el ejército ecuatoriano invade la frontera norperuana. Sí, los ecuatorianos, chicos, entraron aquí a la frontera del Perú porque se querían apropiar de nuestros territorios también. Sí, nos ha sucedido muchas cosas, chicos, en el Perú. Los ecuatorianos entran con su ejército a querer apropiarse del Perú, de una zona del Perú, chicos. Sí, pero nosotros no nos dejamos, también peleamos con ellos. Bien, todo eso ocurrió cuando recién estábamos teniendo presidentes, cuando recién estábamos siendo república, ¿no es cierto? Muy bien, pero no solamente fue Ramón Castilla uno de los presidentes, también hubo otro presidente llamado, sí, Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado. Sí, también era militar, ¿no ven? Muchos presidentes eran militares. Bien, él es Juan Velasco Alvarado, observen, él es el presidente Juan Velasco Alvarado, un militar, él era un presidente militar, Juan Velasco Alvarado, observenlo ahí bien, él es Juan Velasco Alvarado. Él es el presidente Juan Velasco Alvarado, niños. Sí. Como ustedes ven, él también es un militar, él fue un presidente militar. Bien, vamos a ver qué realizó Juan Velasco Alvarado. Bien, el presidente Juan Velasco Alvarado, cuando él fue presidente ya en los años 70, ¿sí? En 1970, ¿sí? Él emprende la gran reforma agraria. Sí, chicos, él da la ley de la reforma agraria. ¿Qué pasa? A los grandes hacendados, dueños de grandes haciendas, de grandes terrenos de cultivo, les quita gran parte de sus terrenos, gran parte de sus cultivos, si les dice que les iba a dar a sus trabajadores, porque la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Entonces, a muchos campesinos, sí, Juan Velasco Alvarado les entregó muchas tierras de cultivo que les había quitado a los hacendados, sí, a muchos hacendados. Algunos se las compró, sí, les dio en forma de bono, les dio para que pongan un negocio y esos terrenos, esas tierras de cultivo, se le da a los campesinos que las trabajaban, porque ese presidente decía que la tierra es del quien la trabaja, niños. Bien, entonces el presidente Juan Velasco Alvarado da la reforma agraria. Sí, mis niños, la reforma agraria en la Sierra del Perú. Muy bien, vamos a ver qué más pasa. Bien, también él a los medios de comunicación los tiene bajo el mando militar. Sí, él dominaba mucho también en la época de los 70 un poco los medios de comunicación. Sí, restringe un poco los medios de comunicación. Los tenía bajo el mando de los militares. Bien, entonces los militares eran los que más o menos eran los que vigilaban los medios de comunicación y los momentos en que se transmitía la información al pueblo cuando el presidente Juan Velasco Alvarado informaba. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos viendo que el presidente Juan Velasco Alvarado dio la reforma agraria, ¿no es cierto? Sí, donde él expropia, quita un poco de terreno a los dueños, a los hacendados, sí, de algunos terrenos de cultivo en la sierra y le da a los campesinos, ¿no? Les da para que ellos la trabajen, ¿no? Muy bien. Y también restringe los medios de comunicación bajo el mando de los militares, ¿no? Los que vigilaban los medios de comunicación, sea televisión o radio, eran los militares. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a continuar. Bueno, ahora en 1980, ya en los años 80, aparecen los grupos terroristas, chicos. Sí, quienes trajeron dolor y sufrimiento, dice, a todos los peruanos por sus ataques con bombas y asesinatos de gente inocente, entre ellos muchos niños. Chicos, en los años 80, entre 1980, aparecen, chicos, los grupos terroristas. Sí, niños, aparece un grupo terrorista
llamado Sendero Luminoso. Sí, niños, de repente ustedes han escuchado, pregúntenle a mamá, pregúntenle a papito, al abuelito o a la tía, ¿qué eran los grupos terroristas en los años 80? Bien, eran personas, sí, que siempre estaban en contra de lo que hacía el gobierno y tenían un líder terrorista que se llamaba Abimael Guzmán. Sí, eran personas que siempre estaban en contra de lo que el presidente actual de la época decía o hacía. Ellos siempre estaban molestos, se enojaban contra el presidente, pero ellos en lugar de reclamar y ir a hablar con él, no, ellos reclamaban tirando bombas. Si algo no les gustaba a los terroristas, tiraban bombas. Entonces, si algo no te gusta a ti, tú vas y le dices a la persona, ¿no? Pero no, ellos no hablaban. Ellos se iban, sí, así siempre andaban encapuchados los terroristas y tiraban bombas, niños. Le ponían bombas a los autos, a los carros y le decían los coches bombas. Tiraban bombas a los edificios, a las casas, a las personas, en todo el Perú y la gente andaba de miedo asustada. Sí, niños, ellos eran los terroristas. Y mataron muchas personas con las bombas que ellos tiraban siempre, niños. Hacían explotar muchos edificios en todo el Perú, no solamente aquí en Lima, en todo el Perú, niños. Y murieron muchas personas, entre ellos muchos niños, también niños. Sí, mis pequeños. Ellos fueron los terroristas, sí, pero muchos de ellos fueron luego capturados por un presidente que tuvimos en el Perú y capturó a muchos de los terroristas que ahora están en la cárcel. Muchos de ellos ahora ya están en la cárcel. Sí, ahora en esta época del 2020 ya no hay terroristas. ¿No, chicos? Eso ocurrió en los años 80, cuando muchos terroristas abundaban por todo el Perú y causaron mucho dolor en el Perú y muchas muertes y mucha destrucción en muchas ciudades de nuestro Perú, chicos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces hablando de la República. ¿Cómo fue la República cuando recién empezamos a tener nuestros presidentes del Perú? ¿Sí? Vamos a seguir. Bien. Dice, se incrementó también, chicos, en los 90 la economía. Sí, niños, en los 90, niños, empezó la economía. Ya en 1990 la economía se volvió internacional y a muchos países de todo lugar ya querían comercializar con nosotros, ya querían hacer negocios con Perú. Sí, chicos, porque el presidente de la época de los 90 fue a buscar otros países para traer dinero para hacer muchos negocios, muchas fábricas en Perú y así mucha gente iba a tener trabajo. Sí, niños, vamos a continuar. Dice, se incrementó el flujo turístico a nuestro país. Sí, chicos, empezaron a llegar los turistas. Sí, porque Perú se hizo famoso. ¿Por qué? Porque teníamos en el Cusco, vinieron muchos turistas. Porque ¿qué teníamos en el Cusco? A la gran ciudadela de Machu Picchu. Pues chicos, miren, todo el mundo quería venir a Machu Picchu a conocer esta hermosa ciudad de los incas, del Tahuantinsuyo. ¿Sí, chicos? ¿Recuerdan? Y luego se convirtió en una de las maravillas del mundo. Machu Picchu. Vinieron muchos turistas, niños. Sí, y los turistas cuando vienen pagan mucho dinero para ingresar al Perú y dejan mucho dinero al Perú para que el Perú con ese dinero arregle muchas ciudades de todos los lugares de nuestro Perú. Sí, niños, aumentó el turismo en nuestro país, chicos. Muy bien. Sí, chicos, hasta ahora tenemos una buena economía. Sí, yo sé que con todo esto que ha pasado, la economía recién se está restableciendo, ¿no es cierto? Por todo lo que está pasando en el mundo. Pero hemos seguido estables. Sí, niños, sí, la economía está estable. Muy bien, en la época de la República, que es la que vivimos actualmente. Sí, Estados Unidos también se lleva muy bien ahora con Perú y siempre nos ayuda y siempre nos apoya cuando nosotros necesitamos. Y nosotros también vamos a Estados Unidos también a apoyar cuando ellos nos necesitan. Sí, porque Estados Unidos y ahora hay Perú son amigos, son hermanos y se llevan muy bien. Sí, se llevan muy bien, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos una buena relación, chicos, y un buen comercio también con Estados Unidos. Si nosotros necesitamos, ellos nos van a ayudar. Y si ellos necesitan, nosotros los peruanos también los vamos a ayudar. Sí, ¿y quién realiza todas esas negociaciones de ayuda? Pues el presidente en la época de la República, ¿no es cierto? Bien, chicos.
Entonces hemos escuchado lo que es la república, pero nosotros tenemos ahora, en esta actualidad, en el 2020, un presidente, ¿sí? Hemos hablado de la época, ¿sí? De los presidentes en la época de los militares, ¿no es cierto? Desde la época de 1845 hasta la época de los 90 que hemos terminado de hablar de Juan Velasco Alvarado en la época de los 70 y en la época de los 80 cuando aparecen los terroristas y en la época de los 90 que hemos tenido una buena negociación con otros países y ha habido mucho turismo. Pero ahora, en la época del 2020, de esta época, sí tenemos nuestro presidente actual. Sí, niños, hemos visto los presidentes antiguos que venían siendo militares, ¿no es cierto? Bien, pero ahora tenemos un presidente actual que no es militar, ¿no es cierto? Bien, ¿quién es nuestro presidente actual? Nuestro presidente actual es Martín Vizcarra. Él es la máxima autoridad del Perú, ¿no es cierto, chicos? Él es Martín Vizcarra Cornejo, nuestro actual presidente del Perú. Sí, niños, pero ¿cómo elegimos ahora a nuestro actual presidente del Perú? Bien, el presidente del Perú se elige mediante el sufragio que realizamos nosotros las personas. ¿Qué es el sufragio? ¿Qué es sufragar? Es ir a votar, es ir a elegir al presidente. Cada uno de nosotros, el día de las elecciones, que ya está prontito, prontito también, vamos a votar, vamos a elegir un presidente. Entonces hay personas que están esperándonos en los colegios o en algunas instituciones cuando hay elecciones. Entonces nosotros nos vamos a acercar, los mayores de 18 años se acercan y le entregas tu DNI a la persona que va a recibir tu DNI, que es el presidente de mesa. Sí, las mesas son 3 miembros en cada colegio, en cada institución. Hay 3 miembros en una mesa de sufragio. Sí, entonces el presidente de mesa ve tu DNI a ver si de verdad eres tú. Y cuando ve que eres tú, te entrega una cédula. Sí, una cédula es una hojita donde están todos los nombre de los presidentes con los partidos políticos que pertenecen. Entonces, tú vas a elegir cualquiera de esos. Te entregan uno, tú marcas uno en una cámara secreta, que es un lugar donde nadie puede acercarse a mirar lo que tú estás marcando, porque tú eliges el presidente calladito, nadie te dice nada, tú lo eliges porque tú quieres. Nadie te dice marca ese, tú estás solita o solito eligiendo al presidente en un lugar que nadie ve, que se llama cámara secreta y la gente hace cola y luego continúa otra persona. Una vez que has elegido en tu cédula, con tu lapicero, lo cierras y te diriges a la ánfora y ahí pones tu voto por quién has elegido en esta cajita que se llama ánfora. Ahí pones el nombre del nuevo presidente que tú quieres que sea, ¿no? Bueno, y va a ganar el que tiene más votos. Tú vas a elegir de repente un símbolo y otra persona elige otro símbolo, pero va a ganar el que tiene más símbolos. Entonces es así como elegimos a los presidentes de nuestro Perú, bajo el sufragio, bajo el voto directo que realizan todos los peruanos. ¿Sí? ¿Y cuántos años gobierna nuestro presidente? 5 años. Gobierna 5 años. Luego, cuando acaban los 5 años, nuevamente vamos a elecciones y elegimos otro presidente del Perú. Muy bien, mis niños. Entonces, hemos escuchado cómo se elige un presidente en nuestra época actual, en nuestra república actual ahora, ¿no? Bien, muy bien, mis niños. Entonces espero que la explicación del día de hoy te haya gustado y sobre todo, lo más importante, que me hayas entendido. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sacas tu cuaderno, pones la fecha y ya luego te voy a mostrar lo que vas a escribir en tu cuadernito. Bien, entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chao chicos, chao papitos. Abríguense, que todavía hace frío. Sí sale el sol, pero todavía hace frío. No se confíen, ¿sí? Muy bien. Chao, mis niños bellos. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya luego regresamos para realizar el libro con ustedes, ¿sí? Muy bien, mis niños. Chao, chicos. Cuídense.